El significado y el propio contenido del concepto de obligación pues están tan enraizados en la conciencia social que no es preciso poseer quizá conocimientos jurídicos para tener una noción más o menos aproximada de lo que este término quiere decir, quiere expresar. Pero hoy en Nociones Jurídicas Básicas vamos a intentar acercar este concepto de obligación, también sus fuentes y llegar, si es posible, al término contrato, algo muy habitual entre todos nosotros, y lo vamos a hacer con el catedrático de Derecho Romano, Federico Fernández de Buján. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, que siempre es un placer intervenir en la radio, elemento imprescindible en nuestra enseñanza a distancia. He empezado diciendo que quizá cuando hablamos de obligación, pues todos tengamos más o menos una idea de lo que puede ser. Por supuesto, las obligaciones tienen, aparte del concepto mismo de obligación, un origen. A mí me gustaría empezar por ahí. El concepto de obligación es un concepto jurídico o metajurídico. Si es jurídico, lo crea el derecho. Si es meta es un término griego que significa más allá. Por eso la metafísica es lo que va más allá de la física y que se introduce en la filosofía. Bueno, pues ¿es jurídico o es metajurídico? Si decimos es jurídico, el concepto de obligación nace en el derecho y sus límites y contornos son el ámbito jurídico. Si es metajurídico, el derecho lo toma de un ámbito externo a él, pero después lo dota de contenido jurídico. ¿Es jurídico? ¿Es metajurídico? Yo a mis queridísimos oyentes les propondría reflexionar. Y si los tuviera delante, pues les diría, ¿y usted qué le parece? Bueno, pero como no lo tengo delante, pues le tengo que decir lo que me parece a mí. Hombre, pues a mí me parece, si a usted le parece razonable, que es metajurídico. ¿Y por qué es metajurídico? Porque muchas veces utilizamos, como decía usted muy bien, la voz obligación sin estar en un ámbito propiamente jurídico, ¿no? Uno puede quedar obligado a muchas cosas, ¿no? Es decir, pues puede quedar obligado en conciencia a socorrer una necesidad de un tercero, lo conozcamos o no. De decir, oiga, pues uno siente piedad por una persona que está en una situación que consideramos menesterosa, que significa de necesidad, entonces uno siente una inclinación a socorrerlo. Puede quedar obligado a atender a un amigo en una situación difícil de crisis para él, ¿no? Oiga, y es una obligación. Oiga, ¿y quién va a decir que no es una obligación? Oiga, pues mire usted, me siento obligadísimo a llamar a tal persona que es muy amigo mío porque está pasándolo muy mal. Es decir, y esa obligación tiene menos importancia que la obligación de poner un ticket en una zona de aparcamiento regulado. Pues yo creo que tiene bastante más importancia la obligación de atender a un amigo en una situación de necesidad para él que poner un papelito en una zona de aparcamiento regulado. Entonces, el concepto de obligación es un concepto que es intrínseco a la persona. Es decir, nos sentimos obligados, es decir, somos personas siempre en relación con el otro. Somos personas en nuestra condición de seres humanos que viven con otros seres humanos. La alteridad, que es el otro, nos hace ser personas, ¿no? Entonces, siempre pensamos que yo quedo obligado normalmente con una relación o bio o plurilateral, aunque también algunas veces tengo obligaciones conmigo mismo, ¿no? Es decir, la obligación de fidelidad a la palabra dada es conmigo mismo, ya no solo con el otro, sino conmigo mismo. A todo este conjunto de obligaciones que no tienen contenido jurídico le llamaríamos obligaciones morales. ¿Qué pasa si uno incumple una obligación moral? ¿Puede el mendigo o el necesitado que es amigo nuestro y que no hemos socorrido su necesidad llevarnos a los tribunales y reclamar la falta de atención debida? No. En cambio, el que es acreedor nuestro de 10 euros, porque hemos hecho un contrato con él de compraventa y le hemos quedado obligados a pagar un precio que es 10 euros, no más de 10 euros, si quisiera podría llevarnos a un tribunal. Entonces, el concepto de obligación, que es jurídico o metajurídico, metajurídico, es de fuera del derecho. Ahora, el derecho coge ese concepto y cuando lo dota de contenido jurídico, lo hace una obligación jurídica. Y si, ya que estamos hablando de los orígenes de la obligación, parece que la obligación como algo metajurídico pues nace casi con el hombre en sociedad. Pero sin embargo, cuando la obligación se convierte en un objeto del derecho, ¿en qué momento ocurre? Vamos a ver, en los momentos más primitivos de la civilización, ¿el concepto de obligación jurídico existía? Pues se puede decir que no. Nadie quedaba obligado jurídicamente con otro. ¿Por qué? Porque, no estaba construido el concepto desde un punto de vista jurídico. ¿Quién construye? ¿Quién tipifica? ¿Quién delimita? ¿Quién define el concepto de obligación jurídica? Roma. Roma lo delimita. En la primitiva comunidad, llamémosle romana, pero fuera de Roma, ¿no? Es decir, el individuo nace en una familia
se integra en ese grupo familiar y el grupo familiar autoabastece las necesidades del individuo. Es decir, no hay tráfico jurídico, pero cuando digo tráfico no estoy hablando de los coches que están atascados en una carretera. No. Tráfico jurídico es intercambio de bienes. Oiga, ¿usted se imagina en la época ya no prehistórica, sino en los primeros momentos de la historia del hombre, que haya tráfico jurídico, que alguien compre, venda, arriende, deje en depósito, dé en prenda? Todos esos conceptos que son hoy tan familiares vinieron mucho más tarde. ¿Cuál sería el primer medio de relación entre personas sobre bienes? El trueque. Yo tengo una viña que produce más uva de la que consumo y además con las uvas no solo como la uva, sino que hago vino, pero también tengo más vino del que consumo, yo y mi familia. Pero en cambio no tengo trigo. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo uvas o cojo vino que produzco y no consumo y le digo a otro, oye, te cambio tantos kilos de trigo tuyo por tantos litros de vino mío. Trueque, que hoy llamamos permuta. Yo te doy algo a cambio de algo. Pero en el trueque surge obligación. En principio, puede después surgir, pero en principio parece que no, porque el trueque es toma y daca. Cuando yo te digo que te propongo intercambiar bien por bien, yo te estoy ya dando el bien y recibiendo. El toma y daca es toma esto y yo cojo esto a cambio de esto que te doy. Ese trueque no genera obligación. Hay un momento en que Roma concibió que se pudiera celebrar un negocio de estos primitivos en donde una persona diese algo o quedase obligado a algo, pero no se intercambiase el tráfico de bienes en el momento, sino que yo quedo obligado, porque realizo un negocio transmisivo de propiedad, de transmitirte un bien, pero no te lo doy en el momento que lo estoy haciendo, o no te lo pago en el momento en que tú me lo das. Si en una relación de dos personas, una relación jurídica basada en el derecho, alguien queda obligado a una prestación, que sería entregar algo, bien sea dinero, bien sea una cosa, o bien sea hacer algo, porque también puedes quedar obligado a hacer algo. La persona puede quedar obligada a hacer a cambio de una cantidad de dinero que se llama renta, ¿no? Hablaremos de ello en el arrendamiento. Cuando alguien queda obligado como consecuencia de una relación jurídica, pero no hay el intercambio inmediato desde el momento en que la haces al momento en que la cumples, entonces surge el vínculo obligatorio. ¿Y qué es el vínculo obligatorio entonces? Es un concepto, una categoría creada por el derecho que es un vínculo jurídico entre dos personas. A uno se le llama acreedor. Roma le llama crédito y el titular del derecho griego se llama acreedor, que es el que tiene derecho a reclamar. Y al otro se le llama deudor. ¿Y por qué se llama deudor? Porque tiene a su cargo el débito. O sea, hay crédito, débito. Palabra que pasa, por cierto, al mundo contemporáneo cuando decimos voy a pedir un crédito. Oiga, ¿qué es pedir un crédito? Oiga, voy a una entidad financiera que me den una cantidad de dinero, entonces pido un crédito, el otro me da el crédito y yo soy deudor que tengo que devolver el capital prestado. Estamos hablando de obligaciones, del concepto del origen, pero también tendríamos que acercarnos a las fuentes. Vamos a ver, fuente. La palabra fuente hace referencia al origen de algo, ¿no? Es decir, pues hablamos de fuente como manantial, los ríos tienen su fuente, tienen su manantial, ¿de dónde brota? ¿De dónde surge? Entonces, ¿de dónde surge la obligación en su origen? Hay un texto de un jurista romano que se llama Gallo, bastante conocido. Es un texto que no es exhaustivo. Toda obligación, que no es así, no es toda, pero es casi todas. Todas las obligaciones proceden de un delito o de un contrato. Hombre, de un contrato lo acabo de explicar. Dos personas acuerdan, uno comprar, otro vender. Pero en el momento que acuerdan comprar y vender, ni el que acuerda vender entrega lo vendido, ni el que acuerda comprar paga el precio. Y no obstante surge la obligación. Uno de entregar la cosa y el otro de pagar el precio. Pero la obligación surge del acuerdo. Del contrato se ve fácil. Del delito ya se ve un poco más difícil. Del delito. Bueno, la palabra delito nos sitúa en el ámbito penal. Entonces, en Roma, la comisión de determinados ilícitos penales conllevaba en los tiempos originarios el pago de una cantidad de dinero. En los más originarios de todos, regía talión, que todo el mundo conoce. Llámale talión o todo el mundo conoce la fórmula del ojo por ojo, diente por diente. Si tú cometes una agresión contra mí y yo soy la víctima de esa agresión, tengo derecho a reaccionar cometiendo una agresión contra ti, yo y mi grupo familiar, porque siempre voy acompañado del grupo familiar, de idéntico alcance. Hoy el talión nos parece una barbaridad, y lo es, pero el talión en su momento fue un avance. ¿Y por qué fue un avance? Porque cuando se formula talión, que está presente en todo, es de las cosas que Roma la tiene, pero casi todo lo crea Roma, pero talión no.
Talión viene de todas las civilizaciones del mundo antiguo. ¿Por qué es un avance? Porque antes, si uno era víctima de una lesión menor, podía matar al agresor. Porque no había derecho que regulase la reacción frente al ataque. El talión viene a limitar y dice, oiga, si usted es objeto de una agresión de tal alcance, puede contestar con otra agresión de tal alcance. Eso se llama proporcionalidad de la respuesta al ataque. Es curiosa esta reflexión, una reflexión que es además totalmente, por supuesto, real y cierta, porque es verdad que muchas veces miramos las cosas con la visión de hoy y eso distorsiona totalmente, efectivamente. El talión fue un avance, pero pasado el talión hubo un avance más allá, que dice, oiga, vamos a ver, esto de que uno sea objeto de una lesión en donde sufra la amputación de un brazo. Oiga, pues yo como me amputaron un brazo, puedo causar una lesión también apuntándolo. Si me rompieron un dedo, puedo romper otro dedo. ¿Esto qué es? ¿Civilizado o poco civilizado? Oiga, para su momento, si me rompían un dedo, yo no podía quitar el brazo porque era desproporcionado. Entonces, fue civilizado en el sentido de avance, pero sigue siendo bastante incivilizado. Entonces, llega a Roma y dice, no, vamos a ver, no es bueno que el hombre utilice la violencia para defenderse de actos de violencia que cometen contra él. Oiga, no, usted denuncia el hecho en el sentido de que usted ha sido objeto de una agresión y entonces, bueno, hay un proceso en este caso penal, y, bueno, los delitos en Roma, solamente los crímenes tenían proceso penal. Si eran delitos llamados menores, que se llama delicta, los otros se llaman crímenes, tienen un proceso civil. Roma lo que hace, en las 12 tablas, siglo V a.C., estamos a 2.500 años del tiempo actual, dice, determinados delitos menores llevan como sanción una cantidad económica, como reparación del mal causado. Y va a sonar un poco arcaico, pero diré, de arcaico nada, Digo, lesión que consista en fractura de miembro, 400 ases. Suena un poco antiguo. Oiga, si usted le rompen el brazo, pero se lo fracturan, no se lo quitan, paga 400 ases el que lo ha hecho. Suena un poco antiguo. Bueno, cójase usted el Código Penal de hoy y ya verá los delitos menores, como casi todos, tienen pena pecuniaria. Tienen pena privativa de libertad y, alternativamente, una pena de dinero. Y en este caso, ¿dónde estaría la obligación? Porque volvemos un poco a este concepto de obligación. La obligación es que la víctima tiene derecho a reclamar al agresor los 400 ases. ¿Por qué la obligación surge del delito? Porque el poder público, cuando está constituido ya con un grado de civilización, dice, oiga, que le rompan un dedo y tener que romper otro dedo, hombre, es mejor que vengan los particulares aquí, que denuncien el hecho, que de alguna manera certifiquemos que este ha sido el agente causante del daño y que pague 400 ases y así queda resuelto. Oiga, que no anden fracturándose la gente los brazos, ¿no? ¿De dónde surge la obligación? La víctima, si se prueba en un proceso que una persona le ha causado una lesión, paga una cantidad de dinero. Podemos dar un salto y nos vamos a ir al concepto de contrato, algo que, como decía al principio, pues hacemos prácticamente continuamente. A lo largo de la vida del hombre el contrato está ahí y está ahí prácticamente hasta que muere. Sin duda, tan está ahí que yo decía, bueno, en la época así más primitiva uno piensa que había poco tráfico jurídico, entendiendo por tráfico jurídico el intercambio de bienes. ¿Por qué? Porque digo, el hombre se inserta dentro de un grupo familiar y el grupo familiar le proporciona todo, es decir, bueno, pues no hay que remontarse tanto, pero bueno, de mi Galicia natal recuerdo de pequeño ir a una casa en donde había un telar, y entonces quiere decir de que, bueno, pues se hacían los vestidos y había un horno, lo cual se decía que se hacía el pan, o sea, que no se iba a una panadería a comprar el pan. Había unos animales domésticos, entonces pues había unas gallinas y tal, no sé qué, y había unas tierras que se cultivaban. ¿El hombre qué necesitaba? ¿Comprar y vender? Nada, es que no se entendía. Hoy alguien entiende que una persona pueda salir de su casa para trabajar temprano, que todos pues salimos temprano para trabajar y volvemos demasiado tarde, bastante más tarde que el resto de los europeos. Entonces, alguien en una jornada no haya hecho algún negocio de tráfico de bienes. Oiga, usted no toma un café, usted no compra un periódico en el kiosco, sí. Usted entra en una papelería y compra un paquete de folios, sí. Usted coge un autobús, sí. Pues entonces es un contrato de transporte, ¿sabe? Es que el concepto de contrato está inmerso en la vida del hombre cotidiana. Es decir, no hay que esperar a comprar una casa, otorgar escritura pública o otorgar testamento para estar metidos en el derecho. Todos los días estamos metidos en el derecho, aunque no nos damos cuenta. Aunque eso sí, hay distintas variantes contractuales. Bueno, algunas las hacemos una o dos veces en la vida, otras muchas más veces. Eso es. Hay distintas variantes contractuales. Yo, para
resumir un pouco, señalaría dos grandes categorías que son moi de derecho romano, porque nacen todas en derecho romano, y pasan a derecho vigente tal cual. O sea, que es que lo que hoy es el régimen jurídico de estas dos grandes categorías está en el ordenamiento jurídico. Hay unos contratos llamados reales y otros contratos llamados consensuales. Contratos reales son aquellos que exigen el consentimiento de las partes. Siempre hay consentimiento de las partes. Tiene que haber un acuerdo entre dos partes que ciertamente convengan el objeto del contrato. Pero, además del acuerdo, tiene que haber entrega de cosa. En Roma les llamó préstamos. Se le puede llamar contratos reales. ¿Por qué? Porque necesitan consentimiento más entrega de cosa. Por eso se llama reales. La palabra real viene de res rei, que significa cosa. Exigen entrega de cosa. Y hay contratos que se llaman consensuales, que se perfeccionan por el solo consentimiento. No se necesita entrega de nada. Contratos reales. Básicamente son 3. Se podía hablar de 4, pero mutuo, comodato, prenda y depósito. Contratos reales. Los 3 primeros son préstamos. El cuarto no es un préstamo, porque el depósito no prestas. Mutuo. Préstamo de consumo. Uno viene al centro de trabajo y se da cuenta que se ha olvidado la cartera y entonces pide a un compañero que le deje una cantidad de dinero o para tomar un café o para comer el menú del día. Entonces pide 10 euros. Es un préstamo. Entonces le ha prestado 10 euros. En el préstamo de dinero, ¿qué se transmite? ¿Propiedad o posesión? ¿Qué le transmite el que presta al que recibe el préstamo? Propiedad. ¿Por qué le transmite propiedad? Porque el otro coge los 10 euros y los usa. ¿Y cómo los usa? Pagando el menú del día. Y al día siguiente, ¿qué le devuelve? ¿Los mismos 10 euros o otros 10 euros? Otros 10 euros. Roma decía, le devuelve otro tanto del mismo género, de la misma calidad. Entonces, el préstamo mutuo de consumo se transfiere propiedad. El otro coge el dinero, lo gasta y devuelve otro tanto. Pero si digo, ¿me prestas un libro? Bueno, pues entonces, ¿ahí qué se transmite? ¿Propiedad? Es decir, yo cuando presto un libro, ¿traslado la propiedad del libro a quien se lo presto? No, ya se ve que no. Nadie asume un libro en condición de propietario. ¿Cómo lo asume? Como poseedor. Es decir, lo tiene en su poder, pero nunca lo considera. Si prestas un coche, si prestas un libro, si prestas un DVD, me ha gustado mucho esta película, yo te la presto para que la veas el fin de semana y me la devuelvas. Nadie piensa que el DVD es suyo. El DVD es de quien se lo prestó. Entonces eso es un préstamo de uso, no es un préstamo de consumo. El préstamo de garantía es la prenda. Vas a una entidad y pides una cantidad de dinero. Si es una entidad financiera, un banco pues dirá, ¿me da garantía de que me va a devolver la cantidad prestada? Entonces, ¿cuál es la garantía? Entregar algo en prenda. ¿Qué es una prenda? Algo que se entrega en garantía de cumplimiento de una obligación. Y cuando se cumple esa obligación, quien tiene la prenda la devuelve. Así nacen todas las cajas de ahorro, nacen como montes de piedad. Y en el caso de los contratos consensuales, ¿de qué hablaríamos? Los contratos consensuales, a diferencia de los reales, no exigen entrega de cosa, sino que por el mero consentimiento surge la obligación. Si yo vendo una casa, no tengo que entregar la casa en el momento en que la vendo o me comprometo a venderla, sino que la puedo entregar en un momento posterior. Si yo presto dinero, solo surge la obligación de devolver el dinero prestado cuando he puesto el dinero en manos de la persona. Si yo presto un libro, mientras no entregue el libro, no surge en el otro la obligación de devolver. ¿Cómo va a surgir en el otro la obligación de devolver un libro si no lo ha recibido todavía? En cambio, si vendo una casa, ni el que la vende, ni el que la compra, tiene la obligación de en el momento de celebrar la compraventa entregar ni casa ni precio. Yo puedo vender la casa hoy y decir, la entrego el 1 de mayo. Y usted puede comprar la casa hoy y decir, se la pago el 1 de mayo. Normalmente, pues se celebra el contrato de compraventa y se citan las partes, comprador y vendedor, en un momento posterior que han pactado para ir a un notario, otorgar una escritura pública y allí llevar las llaves, entregar las llaves en concepto de tradición simbólica, entrega simbólica, y entonces ya quedas dueño del piso y entregar el precio. Pero la compraventa surgió en el momento en que se pactó. Y en ese momento el vendedor ya no puede vender a otra tercera persona. ¿Por qué? Porque ya se ha comprometido con otro. Pasa lo mismo con el arrendamiento. Yo le arriendo una casa, pero digo, oiga, pero va a entrar a vivir, no hoy, el 1 de octubre. Pero en cambio, celebro el contrato hoy. ¿Por qué me interesa celebrar el contrato hoy? Me interesa tanto a mí alquilar o a usted ser inquilino que digo, no, yo quiero cerrar el contrato hoy.
a pesar de que entre el 1 de octubre, pero tengo la seguridad de que no se la va a alquilar a otro. ¿Y en el caso del mandato? En el caso del mandato es un contrato también consensual en virtud del cual una persona que se llama mandante le encarga a otra, llamada mandatario, que haga una gestión normalmente en interés suyo sin retribución. Y por último, en el caso de la sociedad. En el contrato de sociedad es que varias personas se ponen de acuerdo, es un contrato normalmente no bilateral, sino plurilateral, porque entre 3 y 3.000 o 3 millones de personas se ponen de acuerdo en perseguir un fin común. Si el fin común tiene ánimo de lucro, se habla de sociedad mercantil, sino de asociación. También constituimos una sociedad y puede entrar en funcionamiento hoy o dentro de un año. Pues, profesor Fernández de Buján, un tema amplísimo que merecería quizá todavía más calma. La tendremos en otros programas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad.